filosofía con se puede decir con los primeros pensadores, con los primeros filósofos, que son los filósofos presocráticos, los filósofos de la naturaleza. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hablamos de unos pensadores antes y después de Sócrates? ¿Quién era este señor Sócrates y por qué marcó, por qué dio un giro completo a la filosofía? Recordemos, muchachos, que la filosofía de la naturaleza, la filosofía presocrática, como su nombre lo indica, las preguntas de estos pensadores giraban en torno a la naturaleza para explicar el porqué de las cosas, el origen de las cosas, el arjé. Entonces, ellos se basaban en cosas externas, en elementos de la naturaleza como el agua, el aire, el fuego, la tierra, el devenir inclusive. Entonces, filósofos como Anaxágoras, Heráclito, Zenón, bueno, entre otros, se interesaban era por la naturaleza, por algo exterior a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Sócrates va a dar un giro total a la filosofía, aunque a veces también se dice pues que la filosofía realmente inicia en Sócrates. ¿Por qué? Porque aquí la pregunta ya no es acerca de la naturaleza, acerca de lo que está fuera de mí, sino que desde este momento el hombre se va a preguntar acerca del mismo hombre, la pregunta del hombre por sí mismo. Entonces, a partir de Sócrates, Platón y Aristóteles, vamos a ver cómo las preguntas, cómo estas dudas que se generan, ya no son en cuanto al mundo exterior, sino al hombre en sociedad, al hombre en la polis griega, que por cierto, en ese entonces apenas había, estaba en un proceso de posguerra, porque había ganado las batallas médicas, me parece. Entonces estábamos como en un proceso de democracia, se estaba constituyendo una democracia asamblearia donde todos los ciudadanos se unían en la plaza pública a debatir las ideas, pues sobre todo las ideas políticas. Entonces aquí ya vamos a ver cómo el hombre se pregunta por la ética y cómo ésta actúa en sociedad y cómo ejerce el poder en la polis griega. Bueno, entonces, antes de entrar netamente a estos tres autores, hablemos un poquito acerca de los sofistas. Los sofistas se puede decir que eran pensadores que se los conocía por ser expertos en retórica, es decir, que ellos tenían el poder de la palabra, eran muy buenos con la palabra, tenían el poder de convencer, de persuadir a la gente. En un primer momento, ellos eran, digamos, ellos utilizaban sus conocimientos, su conocimiento era remunerado, ellos cobraban por educar a personas pudientes, a personas de clases sociales altas, de educar a los jóvenes atenienses, para que posteriormente ellos sean los dirigentes de la polis. Entonces, ellos podían influir mucho en la población, ellos tenían como ese papel de, en un primer momento, como de educar a los jóvenes atenienses. Pero resulta que esta fama de los sofistas, que en un primer momento eran tomados como buenos, como personas inteligentes, personas sabias, se fue desvaneciendo porque su mayor concepción era que el hombre solo puede tener opiniones porque el conocimiento es relativo. En la guía tenemos varias características de los sofistas y vemos cómo en todo defienden las opiniones. Entonces, los filósofos de ese tiempo, como especialmente Platón, estaban totalmente en contra de estos señores sofistas. ¿Por qué? Porque decían que en lugar de, ¿cómo lo puedo decir? En lugar de sobre que las leyes, que la virtud, que los valores sobresalgan, iban como en contra de estos porque se valían mucho de las opiniones. Entonces, después, como les digo, como esta fama de los sofistas se fue desvaneciendo porque llegaron a la conclusión que haciendo uso de la retórica, haciendo de la palabra, haciendo uso de la dialéctica, engañaban a las personas.
Ellos se valían de los sofismas, que son frases, por decirlo así, que aparentan ser verdaderas, pero que en realidad son totalmente falsas. Son frases o argumentos aparentemente verdaderos, pero que terminan siendo una falacia. Entonces, eso tenemos en cuanto a los sofistas. En un primer momento sí se los consideraba unas personas sabias, pero posteriormente ya fueron, su nivel pues fue bajando hasta que hasta que llegó pues el pensamiento de estos filósofos. Entonces aquí hay una imagen donde pues es un poquito irónica, donde dice, no cobro porque no me considero sabio. En cambio aquí podríamos decir que es el sofista que dice, soy sabio y enseño por dinero. Esto da paso a un filósofo muy importante, a Sócrates, quien su frase máxima con la frase que más lo conocemos es conócete a ti mismo. Y esto da paso a como que el hombre, no sé si han escuchado una frase, solo sé que nada sé, es que el hombre debe reconocer su propia ignorancia para en realidad llegar a conocer algo. Entonces, esa es la verdadera imagen del sabio, no decir yo sé, yo cobro, sino más bien preguntarse más que preguntarse y reflexionar más sobre su propia ignorancia que sobre lo que sé y exponer y presumir lo que sé. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? ¿Todo está claro? Sí, profe. Bueno, entonces ahora sí vamos a continuar ya a entrar al pensamiento de Sócrates como tal. Sócrates fue un filósofo griego, ateniense, nació en 400, alrededor del siglo V, en 470 antes de Cristo. Aquí está la frase que les decía, el único conocimiento verdadero es saber que no sabes nada. Entonces, primero, el primer paso para llegar al conocimiento, para llegar más a alguna verdad, es reconocer mi propia ignorancia, ¿sí? Entonces, como les decía, Sócrates revolucionó las enseñanzas filosóficas y atrajo pues a muchos discípulos con los que practicó un nuevo método de argumentación basado en el diálogo. Cabe resaltar que este señor Sócrates no escribió como tal ninguna obra, es decir, que si vamos a buscar un libro de Sócrates, no existe. La forma de filosofar de él era a través del diálogo. Él se sentaba con sus seguidores en la plaza pública, él hablaba de varios temas, pero él jamás consignó sus obras en un papel, por decirlo así. Fue su discípulo Platón, su alumno Platón, quien en su pensamiento tomó a la figura de Sócrates para plasmar tanto el pensamiento socrático como el pensamiento platónico. Entonces, tenemos que, por eso, pues porque Sócrates se diferencia de los sofistas porque él consideraba la filosofía no como una profesión, no como algo que debe ser, que yo debo cobrar por enseñar, sino consideró la filosofía como una vocación que va en búsqueda de la moral, la justicia, y su misión en la vida era la verdad. Entonces, les voy a explicar un poquito acerca del método, del método filosófico de Sócrates, que se llama la mayéutica. La labor de su mamá, el oficio de su mamá tuvo mucho que ver en la formación de este filósofo. Sócrates fue hijo de un escultor y de una partera. ¿Saben lo que es una partera? ¿No? Una persona que recibe a los bebés cuando nacen. Sí, muy bien. Ajá, una persona que asiste a los partos, porque recordemos que antes no había hospital y los bebés nacían en su casa. Entonces era como, sí, como lo dijo la compañera. Esto influyó muchísimo en el método filosófico de Sócrates, en la mayéutica, porque
resulta que Sócrates considera que la verdad hay que parirla, hay un desgarre para yo conocer la verdad. La verdad implica un poco de sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo me reconozco que soy ignorante, entonces ahí como que empieza como ese malestar. Y por eso tenemos que parir la verdad, que parir el conocimiento. Entonces, tenemos dos pasos de la mayéutica. La mayéutica, como les digo, este método consistía en un diálogo. Por ejemplo, Sócrates se sentaba en una plaza con alguien y empezaba a preguntarle acerca de algo, por ejemplo, acerca del amor. Entonces, ¿qué es el amor? Y bueno, alguien ya le respondía, el amor es, bueno, tal cosa. Entonces Sócrates le hacía otra pregunta como para hacerlo caer en cuenta que, bueno, ¿qué está bien del amor o qué está mal? O bueno, vamos a encontrar un concepto del amor, ¿sí? Entonces, este método mayéutico consistía en una primera instancia en la ironía. ¿Qué es la ironía? Es fingir ignorancia sobre un tema. O sea, como que hacer hablar al otro y expresarse sobre el tema que creía que conocía. Porque a veces pensamos que conocemos algún tema, pero cuando ya nos hacemos las preguntas pertinentes decimos, no, estaba equivocado. Entonces, en esto consistía este paso de la ironía, en hacer caer en cuenta a su escucha que de alguna u otra manera estaba equivocado. La otra parte de la mayéutica es la refutación. Aquí ya es cuando nos damos cuenta, somos conscientes que en nuestro propio pensamiento hay contradicciones, ¿sí? Entonces, y esto lo hacemos por medio del diálogo, pero es muy importante llegar a esta refutación para caer en cuenta que estamos equivocados y a partir de eso, a partir, insisto, en el reconocimiento de la propia ignorancia, vamos a crear un conocimiento verdadero, ¿sí? Entonces, lo que hace la refutación es anular las ideas falsas, anular el conocimiento falso, para llevarnos a tomar conciencia de nuestra propia ignorancia. Entonces, esto es el método mayéutico de Sócrates, y para finalizar con este filósofo, su destino fue un poquito, bueno, mejor dicho, él por su pensamiento se ganó pues muchas enemistades porque decía que estaban corrompiendo a los jóvenes, e incluso pues él fue condenado a pena de muerte y bebió cicuta, que era un veneno, y bueno, así fue como murió, fue condenado a pena de muerte por su pensamiento, por decir que corrompía a los jóvenes atenienses, pero él llevó su pensamiento hasta el final, él estuvo firme con su forma de pensar y con su forma de enseñar. Y entonces, hasta ahora se habla de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, porque son los filósofos que han dejado un gran legado en la historia de la filosofía. Bueno, entonces pasemos al siguiente filósofo, que es Platón. Como ya les dije, Platón fue discípulo de Sócrates. Él tomó las ideas socráticas para crear su propia filosofía. Este filósofo nació en Grecia en 427 y murió en 347 a.C. Esta frasecita, el objetivo de la educación es la virtud y la meta de convertirse en un buen ciudadano. Recordemos que en ese contexto de Grecia siempre se prestaba mucha atención a la polis, y se puede decir que Grecia es cuando hablamos de educación, necesariamente debemos referirnos a esta parte y a esta época, ¿sí? Bueno, entonces vamos con el pensamiento de Platón. Eh, Él fue fundador de la academia, se puede decir que es la primera institución de educación superior en Europa. Para entrar a la academia de Platón había un letrerito que decía, no entres si no sabes matemáticas, ¿sí? Entonces, se puede decir que Platón
investigó o se interesó por las diferentes áreas del saber, desde las matemáticas, la ciencia, la filosofía, la vida en sociedad, y siempre él mantuvo una filosofía, una teoría, que es la teoría de las ideas. ¿Esto qué es la teoría de las ideas? Resulta que en el pensamiento platónico, este señor concibe que existen dos mundos, ¿sí? El mundo sensible, el mundo que es el mundo físico, o el mundo material, que es el mundo en el que habitamos, el mundo de las cosas que podemos tocar, las cosas que podemos ver. Por eso dice que se conoce a través de los sentidos, pero este mundo resulta que es imperfecto, mutable y aparente. Es decir, que este mundo está dispuesto al cambio, o sea, que tiene como que esa probabilidad, esa posibilidad de en cualquier momento cambiar, ¿sí? Pero existe otro mundo, el que defiende Platón, que es el mundo inteligible, ¿sí? Entonces, este mundo sensible sería en el que habitan los cuerpos, y este mundo inteligible sería en el que habitan las almas, porque las almas son auténticas, perfectas, inmutables y permanentes. Es aquello que no cambia, aquel conocimiento es verdadero, ¿sí? Entonces, este mundo no está en el mundo que habitamos, no está en el mundo físico, porque este mundo predominan las ideas que son permanentes, reales, que de este mundo inteligible se desprenden estas ideas que se corrompen, que cambian. Sí, entonces esta teoría la vamos a ver más adelante, es muy interesante, y es la base, el fundamento de la filosofía platónica. También es muy interesante la forma, bueno, a diferencia de Sócrates, Platón sí dejó muchas obras escritas. Una de ellas, pues que es como la más influyente, es La República, donde se habla de todo. Esa es una obra diferente a las demás porque la mayoría de las obras platónicas se escriben en diálogos. Es como tomando el método socrático de la mayéutica, y donde el personaje principal, donde el personaje protagonista, por decirlo así, es Sócrates. Entonces se puede decir que Platón en sus obras, a través de Sócrates, expresa su pensamiento, expresa su filosofía. Y es muy bonito estos diálogos, porque inclusive son como fáciles, es como si estuviéramos teniendo una conversación, ¿sí? Y son en contextos como de banquetes, de fiestas, en la plaza pública. Entonces es algo que si nos colocamos a leer lo entenderíamos fácilmente, pues, pero ya algunas palabras que no entendamos, pues las podemos consultar, pero bueno, eso respecto a Platón. Ahora vamos con Aristóteles. La verdadera felicidad consiste en hacer el bien. Miren que hay algo común en estos tres filósofos que siempre se refieren como a algo colectivo, ¿sí? Por ejemplo, aquí la educación, el buen ciudadano, acá hacer el bien. Entonces, estos filósofos nos demuestran que somos seres sociales, que somos seres que convivimos. Entonces, lo que hago yo, pues también va a recaer sobre el otro. Entonces, este señor es conocido por también ser una persona interesada por todos los campos del saber. Aquí podemos ver que fue filósofo, politólogo, preceptor, científico e incluso médico. Dice que fue una de las mentes más brillantes del mundo helenístico, precisamente por su insaciable curiosidad y pasión por el estudio. Un señor que se interesó por todas las áreas, y por eso es considerado un polímata, que significa el que ha aprendido mucho. Aquí pues ya les dije que es interesado por todas las áreas del conocimiento. Instruyó a este señor Alejandro Magno y fundó su propia escuela llamada el Liceo. Pues también es otra institución, ¿no? Ahora miramos que existen instituciones así, ¿no? Por ejemplo, Liceo de la Universidad, Liceo de la Merced, ¿sí? Entonces es gracias a este filósofo, Aristóteles, que vivió de 384 hasta 322 antes de Cristo. Bueno, eso es lo que les quería presentar acerca de estos tres grandes filósofos. En la guía ya pueden profundizar.
Y también el profe les ha dejado unos links donde pueden encontrar una biografía muy resumida, pero pues que dice lo suficiente como para enterarnos un poquito más acerca de estos autores y para que nos animemos a leerlos y a estudiarlos. Entonces, eso fue la presentación. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Pues con gusto se las resuelvo. ¿Qué les pareció? ¿Qué tal es el pensamiento de estos filósofos? Los escucho. Bueno, parece que está todo claro. Esa fue la presentación. Muchas gracias. Y recuerden, en la guía también está pues todo como más profundo y para que aprovechen. Bueno, muy bien, mi profe, muchas gracias. Voy a compartir entonces a continuación, mis apreciados estudiantes, la guía para que ustedes puedan desarrollar muy bien la actividad. Entonces, una pequeña síntesis del trabajo con respecto a la socialización que hizo nuestra profe. No se olviden que estos tres filósofos son los tres pilares que dieron la base y el punto de partida a nuestro quehacer filosófico y que es vigente, que no ha pasado, porque fueron estas tres personas quienes se preocuparon ya por la vida, por el pensamiento del ser humano, por formarnos en la virtud, en el saber. Debemos tener presente que para nosotros poder adquirir la sabiduría, necesitamos un proceso de formación. Ustedes para aprender a leer, escribir, tuvieron que pasar por diferentes etapas, ¿no? El preescolar, luego la primaria, ahora están en el bachillerato, y luego, bueno, vendrá la universidad. Mire, entonces el proceso del saber, del conocimiento, es por etapas y ellos se preocuparon precisamente por formar al ser humano y en general pues a toda la sociedad en la virtud, de formarlo en la democracia, en la política y sobre todo en la virtud, es decir, en el hecho de que la persona siempre tenga esa capacidad de escoger lo que más le conviene. Por ello, pues aquí ellos entonces son, digamos, inicialmente encontramos a Sócrates, luego Platón, que fue alumno de Sócrates, y Aristóteles, que fue alumno de Platón. Aristóteles, más adelante vamos a tener la oportunidad de conocer también un libro que se llama la Ética a Nicómaco o Ética Nicomaquea, que es un libro que él escribió en honor a su hijo y donde está ahí las diferentes virtudes, cómo el hombre puede dirigir el buen pensar hacia lo correcto, hacia lo que es bueno y sobre todo para que tenga la capacidad de construir su propia felicidad. Entonces, estos grandes filósofos han aportado desde su saber y han dejado un legado muy importante y por ello nosotros el día de hoy entonces estamos tomando este referente, haciendo ese comparativo entre estos grandes filósofos con los sofistas y finalmente pues a partir de esta socialización que se llevó a cabo, que está aquí precisamente en la guía número 3, se ha estipulado entonces la actividad a desarrollar, que consiste prácticamente en dos puntos. En el primero se tienen dos preguntas. La primera, ¿quiénes fueron los sofistas? Entonces ahí ya les dimos, ya se les dio la explicación, aquí en la guía también. Y luego van a ustedes en un cuadrito a identificar las semejanzas y las diferencias entre el modo de enseñar socrático y de los sofistas. Ahí en la guía pues está el contenido, es leer atentamente y poder deducir para poder dar respuesta a este primer interrogante. Segundo punto, síntesis de los siguientes filósofos. Entonces, Sócrates, Platón y Aristóteles pueden hacer también otro cuadro comparativo si se les facilita y ahí colocan el pensamiento de estos tres grandes filósofos. Finalmente, no olviden tener presente las recomendaciones de hacer entrega a las actividades. Recuerden a más tardar
el 31 de marzo. Si es posible, la pueden enviar antes, no hay ningún problema. Ya conocen ustedes el correo conocimientodelentorno@hotmail.com y el número de WhatsApp 314-884-6807. Entonces, este es el tema que se tenía previsto para compartir y socializar. Ya finalizando, pues, este primer periodo desde el área de